Bienvenidos una vez más a Libros Entre Líneas. Contento porque estoy de nuevo con ustedes y les traigo hoy una obra escrita por una doctora, escrita con valentía, en la cual, escuchen esto, logra concatenar, logra unir la arqueología, une la historia, une la mitología, toda la ciencia, y une también las posibilidades cada día más reales de haber tenido la Tierra, el planeta Tierra, nuestro bello planeta Tierra, haber tenido un contacto hace años con civilizaciones inteligentes que o viven en otro planeta o están en otra dimensión, y habla como hay un pasado, un presente y también un futuro. Cada día ese círculo en el cual se están uniendo todas esas ramas de la ciencia, todas esas disciplinas de la ciencia, incluido el estudio y posibilidades de un encuentro en un futuro o actualmente y en un pasado que nos hayan ayudado esas civilizaciones inteligentes que están en el universo o en otra dimensión, pues están reflejados en este libro. Les presento. Se llama La conexión Anunnaki, deidades sumerias, ADN alienígena y el destino de la humanidad, escrito por Heather Lane. Se los presento. Fíjense el diseño de la portada. Son unos hombres caminando y arriba, supuestamente, interpreto yo el Anunnaki o los Anunnakis o uno de ellos, porque se piensa que no sea uno, que sea quizás muchos con distintos roles. Hablemos primeramente de la autora, de Lane. Dice: la doctora Heather Lane es una escritora, historiadora y renegada de la arqueología. Es decir, estudió en la universidad, pero después se ha ido alejando de lo que está establecido académicamente y valientemente tiene su mente abierta, porque hay que tener la mente abierta, el pensamiento, la capacidad de estudio. Dice: renegada de la arqueología, que intenta descubrir la verdad oculta tras los misterios de la antigüedad. Tras obtener un grado de arqueología, prosiguió sus estudios en antropología e historia, obteniendo un máster universitario en historia. Finalmente, obtendría su doctorado en educación en la Universidad de Nueva Inglaterra. Incansable en el estudio, tiene también un certificado en osteoarqueología humana por la Universidad de Leiden y otro en arqueoastronomía en el Politécnico de Milán. En sus investigaciones ha indagado en historia oculta, misterios de la antigüedad, mitología, folclore, lo oculto, el simbolismo, el paleocontacto y la conciencia. Además de sus apariciones regulares en programas de radio como Coast to Coast AM, Lane ha trabajado como asesora histórica en diversos programas de televisión, como Alienígenas Ancestrales, esa serie muy interesante que están poniendo hace años, que una vez le expliqué, iban a ser unos pocos capítulos y ya van por unos cuantos. No sé exactamente, recuerdo ahora, pero ya hay unos cuantos seasons. Creo que llevan más de 10 años. Y ha ofrecido conferencias y ponencias en multitud de eventos. Tiene un programa propio titulado Excavando Más Profundo, que está disponible en YouTube, iTunes y muchas otras más plataformas. Se puede visitar su página web en drlane.com.
HeaTherlynn.com. Hablé de la autora. Vamos a hablar del libro. Ya les enseñé la portada una vez más. Está publicado por la colección Crónicas de la Tierra, por la editorial Ediciones Obelisco, en el año 2021. Esta editora se encuentra en Barcelona, en España. Vamos a, como siempre, a hablar de algunos de sus pasajes, de sus ideas, sus pensamientos que reflejan en el libro, sus tesis, hipótesis, pequeñas, para que después ustedes se queden con el deseo de continuar leyéndolo y quizás lo adquieran. Aquí inicialmente la dedicatoria dice: dedicado a aquellas personas que trasnochan para soñar cuando el resto del mundo sigue dormido en la oscuridad. Es decir, nosotros somos los que trasnochamos para soñar y que nos interesan este tipo de lectura, este tipo de investigación que nos habla del pasado, que nos habla del presente y también del futuro, de lo que suponemos y cada día estamos más seguros que va a venir, de ese contacto con civilizaciones del universo, que según fórmulas creadas pueden haber millones de civilizaciones en todo ese gran universo. Los que están siguiendo todos los descubrimientos, imágenes que está enviando el nuevo telescopio Webb, se darán cuenta que cuánto nos queda por aprender, cuánto nos queda por investigar, que descubrir, cuántas sorpresas. Es bello. Eso nos ayuda a vivir. Dice ella en el prefacio, la doctora: como humanos finitos que somos, llevamos a cabo una búsqueda incesante de nuestro lugar dentro de un cosmos infinito. Infinito. En este libro nos ocuparemos del tema de los Anunnaki, de los orígenes de la humanidad y de los extraterrestres, con el respeto y la seriedad que merecen. Es primera vez que leo que dice respeto y seriedad que merece este estudio y de esas entidades, vamos a llamarles. No son exactamente eso. Quizás humanos, Homo sapiens, quizás nosotros somos ellos en un futuro y ellos son el futuro de nosotros. Quizás están en otro planeta, quizás están en otra dimensión, que eso es también súper interesante. Dicen los científicos que hay alrededor de 11 dimensiones. Piensa en ello. Seguiremos hablando y trayendo otros libros al respecto de este tema. Cada día más interesante. Y es que se une, cada día se está uniendo. La ciencia, el ciclo se va cerrando. En el estudio de todas estas distintas ramas de la disciplina se va cerrando y nos daremos cuenta que teníamos parte de la verdad, pero todavía producto de que en ese momento no había la capacidad de estudio, incluido hasta la ADN, que en tanto está ayudando en distintas ramas de la sociedad y sobre todo también en estos estudios de arqueología. Y nos sorprende en ocasiones, dicen, bueno, pero no encaja con lo que está escrito, no coincide. Y no estamos rechazando lo que se ha planteado en nuestros estudios, en las universidades, en esta escuela, porque es lo que en ese momento se podía saber. Pero ya la ciencia, la tecnología nos ayuda a ir esclareciendo y llegando a la verdad. A la verdad. Dice, y continúa, dice: los dioses, las diosas y los mitos de la antigüedad no deberían juzgarse exclusivamente desde una perspectiva racional, sino que deberían valorarse por su capacidad para trascender tanto en el tiempo como en el espacio.
Estos son libros que uno, no en cada página, en cada párrafo hay un nuevo conocimiento. Usted cuando termina una oración, un párrafo, una página, ya adquiere algo más de sabiduría y de lo que está actualizado de lo que se está descubriendo. En el momento, escúchenme, en el momento de escribir este libro, la búsqueda de la palabra, en el momento de escribir este libro, la búsqueda de la palabra sumerio, inicialmente sumerio, en YouTube, en esta misma plataforma que estamos conversando, nos ha dado 762.000 resultados. 762.000 resultados en YouTube, hablando y conversando sobre los sumerios, esa supuesta primera civilización. Mientras que el término Anunnaki ofrecía más de 509.000, más de medio millón en ambos entradas. Es decir, que suscita cada día más interés por saber de los sumerios, de los Anunnaki, que nos hablan ellos, de esas entidades, esos personajes, esos dioses, que ellos lo representan, lo nombran de esa forma y que lo interpretan como un dios, lo interpretan como una diosa en otros aspectos. Tienen muchos. Ustedes saben que en el mundo hay cientos, por no decir miles de religiones, miles. Y dioses, como le he explicado en otra ocasión, más de 5.000 se han registrado. La lengua sumeria no es lo único que se sitúa a esta antigua civilización aparte del resto. Su conocimiento del cosmos era sorprendentemente por su precisión, tanto que influirían posteriormente en civilizaciones tan avanzadas como la de Egipto, Grecia e incluso nuestra propia cultura moderna, su conocimiento que tenían en lo que después nos pasaron a través de otra cultura. Continúa, no resulta difícil comprender por qué los sumerios resultan tan fascinantes. El estudio de esa civilización. Dijo el neurólogo y austriaco y padre de la psicoanálisis Freud. Ella pone un pensamiento de este científico. La civilización apareció la primera vez que una persona furiosa lanzó una palabra en vez de una piedra. Es decir, la civilización apareció la primera vez que una persona furiosa lanzó una palabra en vez de una piedra. Interesante. Interesante pensamiento. Interesante idea. No hay duda de que la gente de la antigüedad era inteligente, creativa y sumamente compleja, al igual que la gente de ahora, pero los sumerios destacan por encima de los demás como los más inusuales. De hecho, los expertos dicen que los sumerios exhibían un intelecto creativo inusual, esto entre comillas, intelecto creativo inusual. Algo que queda claro si tenemos en cuenta que en solo 300 años que no es nada a nivel del universo, del cosmos, después del periodo Ubaid, históricamente un simple parpadeo, los 300 años, emergieron enormes y complejas construcciones, una tecnologías avanzadas, ciencia, matemáticas y una forma de gobierno. Aquí nos hace una relación de 27, por nombrar algunas, una lista de algunas de las invenciones y tecnologías que se acreditan a los sumerios. Es asombroso la invención del tiempo basado en incrementos de 60 segundos, 60 minutos, la astronomía, pesos y medidas, embarcaciones de velas, mapas, la energía eólica, bibliotecas, las escuelas y universidades, el clero,
el concepto de lo que es una carrera profesional, la geometría, la rueda, economistas, filósofos, los sindicatos, la cirugía, la optometría, las pastillas, los abogados, los banqueros y así sigue la lista. Ideas, inventos, creaciones que todavía, bueno, en el día de hoy están en uso constante. Este increíble salto desde el grupo de cazadores-recolectores hasta una civilización moderna desconcierta a los expertos. Pero no es esto lo único que encuentran difícil de explicar. El aspecto más controvertido hasta el momento guarda relación con lo distintivo de la lengua sumeria, su forma de comunicarse. De hecho, la lengua sumeria resulta tan desconcertante que la han calificado como el problema sumerio, entre comillas, el problema sumerio. Pues que el sumerio no encaja con ninguno de los principales grupos lingüísticos, lo cual ha llevado a los expertos a concluir que, dado que todos los demás pueblos mesopotámicos hablaban lenguas semitas, es decir, la rama del grupo de lenguas afroasiáticas que tuvo su origen en Oriente Próximo, los sumerios tendrán que haber emigrado de algún otro lugar lejano, porque su lengua no coincide con los demás. La lengua sumeria era un enigma y lo sigue siendo 100 años después de su descubrimiento. Empezando por ahí, empecemos solamente con su forma de comunicación, su lengua. La religión mesopotámica, saltando a otro tema, no es solo politeísta, no solo consta de una multiplicidad de dioses, sino que en contra de la creencia habitual resulta bastante difícil saber el número exacto de dioses y diosas que la componen. Ustedes saben que a partir de esas tablillas encontradas con la escritura cuneiforme se ha ido logrando ir descifrando, no encuentro otra palabra, ir descifrando toda esta sabiduría que nos transmite. Lo que sí queda claro en este contexto son los orígenes sumerios de una trinidad patriarcal compuesta por un Padre Celestial, un Hijo y un Espíritu Santo, todos los cuales tenían un poder igual, aunque compartido sobre la humanidad. ¿Qué nos recuerda esto? Una trinidad patriarcal, Padre Celestial, un Hijo y un Espíritu Santo. Que todas las religiones coinciden, porque es la interpretación que le dan distintas culturas y civilizaciones. Pero en mi creencia, en mi forma de pensar, hay un solo Dios y todos le han llamado de formas distintas, de interpretaciones distintas, le han dado hasta distintas responsabilidades. Pero hay un solo Dios, todo se reparte porque coinciden. Vamos más adelante aquí a hablar al respecto. Los expertos no tienen claro si los Anunnaki eran o no verdaderas deidades. Los detalles relativos a este misterioso colectivo están muy dispersos. De hecho, nadie sabe siquiera con seguridad cuántos Anunnakis había en total. El propósito principal de estos seres, tal como se explica en el mito sumerio Enki y el orden mundial, era decidir el destino de los seres humanos. Dice, era su propósito principal, ver el destino de nosotros y ayudarnos a pasarle sabiduría, conocimiento, como dice, en 300 años, un salto. 300 años para nosotros es mucho tiempo, pero para el cosmos, para el universo, no es nada, son segundos.
Dice, según las propias traducciones de Sitchin, se refiere a Zecarías Sitchin, un señor que se dedicó también a este tipo de estudio, a este tipo de interpretaciones. Anunnaki, según las propias traducciones de Sitchin, Anunnaki significa, entre comillas, aquellos que descendieron de los cielos. Significa aquellos que descendieron de los cielos. También conocidos como Nephilim o Elohim, con H intermedia, por los hebreos, y como Neter por los antiguos egipcios. Estos dioses alienígenas aterrizaron en la antigua Mesopotamia hace alrededor de 450.000 años. 450.000 años. Y colonizaron la tierra con la intención de extraer grandes cantidades de oro. Esta es una hipótesis en base a las lecturas que se han realizado. Dice, Sitchin sigue agregando, estamos hablando de Zecarías Sitchin, reinterpretaba la historia de la creación de un modo más científico. Tenemos varios libros de él que vamos a traer aquí al canal y conversarlos. Sitchin reinterpretaba la historia de la creación de un modo más científico que narrativo, al afirmar que los Anunnaki manipularon genéticamente un óvulo de esta hembra para inyectarle a continuación el ADN de la esposa de Enki. De este modo, hace alrededor de 200.000 años, los Anunnaki desarrollaron un híbrido estéril, inteligente y físicamente fuerte. Lo llamaron Lulu y procedieron a clonarlo. Los Lulu fueron creados con el único propósito de obedecer y trabajar. Entusiasmado y divertido con el experimento, Enlil ordenó a sus científicos Anunnaki que crearan otros seres nuevos, mezclando el ADN de Lulu con el de otros animales de la Tierra, creando así una multitud de quimeras. De eso se ha hablado bastante, que hubo una unión a nivel científico o de la forma, como se dice, a la antigua, una unión entre esos dioses, entre comillas, que bajaron y la unión con la especie humana, con el sexo femenino. Y a partir de ahí nos dice que esos fueron los gigantes que nacieron. Me voy del libro, seguimos hablando del libro. El filósofo griego Anaxágoras puso los cimientos de las hipótesis de los astronautas de la antigüedad, con su concepto de panspermia. La premisa básica de la panspermia es que la vida primitiva, teniendo su origen en otro cuerpo sideral, había sido depositada en la Tierra a través de un cometa, un asteroide o cualquier otro tipo de detrito espacial. Detrito viene a ser los residuos espaciales que llegaron aquí con los componentes para que empezara la vida. La vida animal consciente, racional, y después nosotros. Tras investigar la estructura del ADN, Crick fue el codescubridor de la estructura de la doble hélice de la molécula de ADN. Tenemos un libro sobre sus memorias de los descubridores del ADN. Vamos a traerlo. Dice, Crick comenzó a albergar serias reservas en cuanto a la posibilidad de que el ADN humano hubiera evolucionado de manera natural. Fíjense. Todo ello debido a la complejidad de nuestro ADN. Él y Orgel es el otro científico que trabajaba con él. Afirmaban que pequeños gránulos de nuestro ADN podrían lanzarse al espacio con un cohete, disponiendo así de la posibilidad de colonizar otro planeta. Sí, nosotros podemos hacerlo en un futuro, como quizás lo hicieron en el pasado con nuestro planeta. El ser humano es libre de pensar, de imaginar, y lo que ayer fue ciencia ficción, hoy es una hipótesis, una tesis, y después una realidad,
así, porque tenemos un gran poder de imaginación. Hace una pregunta: ¿por qué tomar en consideración teorías alternativas? Están las teorías oficiales, las universidades, los estudiosos, académicos, que son válidas también, y están también los alternativos, y después llegar a una conclusión o unirse ambas y llegar a la verdad. Si es que se puede llegar a la pura verdad, pues siempre que se descubre algo, salen más preguntas, vienen más preguntas. Hasta algunas de las mentes más respetadas de la historia, como la de Isaac Newton, albergaron teorías fantásticas que la gente de su tiempo consideraba supersticiosas o incluso heréticas, y no tuvieron miedo de cuestionar las creencias preexistentes. Así que ellos también tenían sus dudas. Hay un psiquiatra y psicoanalista suizo que se llama Carl Jung. Pone una frase que dice: en todo caos hay un cosmos, en todo desorden hay un orden secreto. Que vemos el universo y decimos hay un caos, chocan distintos, los planetas, estrellas, los agujeros negros, cometas, asteroides, y uno dice es un caos, pero él dice en todo desorden hay un orden secreto, quizá un objetivo, un fin. De ese desorden estamos nosotros aquí. Así que ese desorden tiene su orden. Capítulo 3 habla, dice, las deidades Anunnaki. Los textos sumerios están llenos de relatos acerca de la vida de dioses y diosas. En estos relatos, las deidades crean y destruyen, se embriagan, son promiscuas, se enfurecen, envidian y se muestran egoístas y arrogantes tanto entre ellas mismas como con los humanos y los semidioses. Hay muchos relatos en que los dioses y diosas ayudan a la gente de todas las maneras posibles, tratando enfermedades y salvando vidas. Además, también se dedicaron a educar. Y refuerzo eso, también se dedicaron a educar. El carácter físico, cómo supuestamente lucían los Anunnaki. Aquí nos pone una foto de una escultura antigua, supuestamente, cómo lucían los Anunnaki. Dice, y pregunta aquí abajo, al pie de la foto, dice, el rostro de un dios Anunnaki, con ojos grandes, marcados rasgos y cabellos y barbas intrincadamente peinados, los Anunnaki tienen un aspecto imponente. En ocasiones no parecen humanos. Sus representaciones de hace alrededor de 6.000 años fueron hechas por personas de procedencia desconocida que llegaron a Mesopotamia desde alguna tierra ignota. ¿De dónde llegaron? Ahí vienen las especulaciones. Nos habla ahora aquí de los gigantes. Le voy leyendo algunos párrafos para endulzarlos a ustedes a que digan, ese libro está interesante, interesantísimo. Me lo volveré a leer. En un futuro lo vuelvo a leer. Seguro. Gigantes. Una de las ideas más difundidas estriba en que los Anunnaki eran gigantes. Estas teorías se deben en parte a imágenes como la tablilla de Chamas, en la cual una enorme figura del dios Chamas sentado le ofrece la vara y el anillo, símbolo de poder y la justicia, a Hammurabi, el sexto rey de la primera dinastía babilónica. Hammurabi, importante. El sexto rey de la primera dinastía babilónica, que reinó entre el 1792 y el 1750 a.C. Les voy a poner aquí, enseñar la tablilla de Chamas, que se ve él como que está ofreciendo, y él aparece como gigante. Aquí a la izquierda, aquí a la derecha, supuestamente otro
Dios gigante. Miren aquí. Espero que lo vean bien. El que está solitario, que tiene como un pez arriba. Dice Oanes, con lo que parece un atuendo con aspecto de pez. De pez. Y aquí la tablilla de chamas. Los gigantes, si continuamos con los gigantes, que se habla de ellos en todas las culturas, en todas las mitologías, se hablan de gigantes. Y se han encontrado en Sardinia, vamos a decirlo en italiano, en la isla que está en el Mediterráneo, Sardinia. Se ha encontrado, dice que son cientos de tumbas de gigantes. Y hay quienes han visto, dice, de 7 pies de altura hasta 12 pies de altura. Los gigantes es uno de los motivos más comunes de dioses gigantes. Más comunes de las leyendas, perdón. Estoy todavía catarrado. La garganta todavía la tengo áspera. Pero aquí estamos. Dice, los gigantes es uno de los motivos más comunes de las leyendas antiguas. De hecho, muchos mitos de la creación hablan de dioses gigantes. Coincidente con lo que estamos hablando. La Biblia habla de Nefilim, como de los gigantescos descendientes de los hijos de Dios, que se emparejaron con hembras humanas, también conocidos como los vigilantes, en el libro de Enoch, que lo vamos a traer aquí. Vamos a traer aquí libros que hablan sobre religiones, libros que hablan sobre la Biblia a favor y libros que hablan sobre la Biblia, otro tipo de religión, en contra. Y después el lector saca sus conclusiones, libros que son controversiales, libros polémicos, pero es que yo no solamente, y ellos también, los especialistas, una unión entre estas creencias religiosas y los supuestos encuentros entre entidades de otros planetas, de otras galaxias, de otras dimensiones. Y no estoy negando que hay un Dios, hay un Dios único, pero le dieron distintas interpretaciones y quizás esas entidades pensaron ellos que eran dioses. Aquí dice en el Génesis 6:4, se dice, los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces y también después, un párrafo textual del Génesis. Cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres, los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Esto es tomado de la Biblia de Jerusalén. Vamos, me estoy terminando de leer y preparar un libro, como le digo, polémico, hablando contra la Biblia, pero hay que leérselo. Y después uno llega a sus conclusiones y uno dice, no, está equivocado él, está equivocado yo, o vamos a buscar una media. Y no es que haya errores, quizás son malas interpretaciones. Las religiones abrahámicas no son las únicas que hablan de gigantes. Los antiguos griegos tenían a los titanes, una raza de gigantes de hijos de Urano y de Gaia. En América Central se nos habla del gigantesco dios blanco de Quetzalcóatl, quien, al igual que el titán griego Atlantis o Atlas, fue representado sosteniendo la tierra sobre sus hombros. En esa época se sostenía la tierra sobre sus hombros y la tierra era redonda. Después, bueno, están los que creen que la tierra es plana. En fin, todos somos libres de pensar. Cráneos extraños. Voy a hacer aquí una notica. Yo recuerdo
en mi infancia, hace unos cuantos años de eso, que en la escuela nos hablaban que donde yo nací, en la isla donde nací, cuando llegaron los españoles, encontraron los cráneos deformados, puntiagudos, y explicaban que lo hacían con 2 tablillas que le ponían a los niños desde pequeños para cuando fueran desarrollando sus huesos, que eran puntiagudos. Decían que era una costumbre. Es una islita, o una isla, mi bella isla. Cráneos extraños. Los hallazgos de cráneos deformes han llevado a los investigadores, o investigadoras también, a especular sobre vínculos extraterrestres. Sin embargo, el mero hecho de que el cráneo no sea normal no lo convierte en extraterrestre. Afirmaciones tan extraordinarias precisarían de evidencias extraordinarias. Como les digo, esos nativos que existían, habían 3 tipos le llaman indios, erróneamente, ¿no? Colón pensaba que llegó a la India, todos sabemos esa historia. Vamos a decir los nativos, ¿no? Los taínos, los guanajatabeyes, y que se alargaban sus cráneos. La deformación o modificación craneal artificial es una práctica conocida en muchas culturas a lo largo de la historia, pero sobre todo entre las antiguas poblaciones mesoamericanas distintas. Pero en Egipto se ha encontrado también, y se han encontrado cráneos, y se han encontrado cráneos en América del Sur, y que le han hecho un ADN y que no coincide exactamente con la población que debería encontrarse en ese momento. Son objetos encontrados que no deberían existir en ese lugar y en ese tiempo. Hay quien sugiere que la gente de la antigüedad quizás pretendieran emular a sus dioses, mientras que la ciencia ha desacreditado la hipótesis del origen extraterrestre de muchos cráneos alargados. Todavía no ha explicado por qué estuvieron tan difundidas las prácticas de formación craneal artificial que se ve en todos los continentes y antiguas costumbres, antiguas culturas, antiguas civilizaciones. Le digo, desde pequeño eso me ha quedado, porque desde pequeño eso me lo explicaron en la escuela, de que se hacían esas deformaciones. Decían, una costumbre. Es una costumbre. ¿Ya? Esa es la explicación, una costumbre. Bueno, aquí se está tratando, ellos, los especialistas, están tratando de encontrar cuál es la costumbre. Hay otros que le llamaban los ingenieros. Los ingenieros. En cuanto estos seres pusieron el pie en Mesopotamia, la construcción se puso en marcha. Las ciudades crecieron por donde quiera, como si fueran malas hierbas, crecían donde quiera las construcciones. Los templos de los sumerios eran enormes y majestuosos, emplazados teniendo en cuenta las consultas realizadas por magos e intermediarios de los dioses a las estrellas y los planetas. Los templos adoptaron la forma de pirámides escalonadas, los que se le llaman los zigurats, así le llaman a las pirámides que están en esa zona del Medio Oriente, parte de Mesopotamia, el Tigris, el Éufrates. Ahí hubo 3 grandes culturas, la babilónica, los asirios, los sumerios. Los resplandecientes. A los Anunnaki se los ha relacionado con los Elohim de la Biblia. La Biblia siempre, hay quienes dicen que en la Biblia hay mensajes abiertos o quizás escondidos. La palabra Elohim, con una H intermedia, la han traducido algunas investigadoras como procedente de brillantes, resplandecientes. Estos resplandecientes eran, al parecer, seres de una civilización avanzada que llegó para proporcionar leyes, conocimientos agrícolas y diversas tecnologías a la humanidad. Eran portadores de cultura, los resplandecientes,
que también se habla en la Biblia y también lo habla esta antigua cultura que estamos estudiando. Los Anunnaki también difieren en apariencia, cambian y se transforman desde los mitos sumerios hasta los acadios y los babilónicos. Con el tiempo terminarían influyendo en los dioses de Egipto y de los del Olimpo griego, la influencia entre culturas. Hace una pregunta: ¿pudieron ser los Anunnakis y las deidades del Sumer reiteraciones literarias de divinas antediluvianas? ¿O fueron los supervivientes de un cataclismo que casi nos llevó a la extinción? Un cataclismo que tuvo lugar en algún punto entre 2800 y 11.600 años atrás. Se habla del diluvio, se habla en muchas religiones. Es una repetición con distintas formas de transmitirlo, con distintos nombres, pero hay un concepto igual, hay un patrón. Basándome, dice, una posible interpretación, dice, basándome en las evidencias arqueológicas, geológicas, climatológicas, históricas y los registros literarios, esta autora une todas esas disciplinas. Lo que creo que son los hechos en lo relativo a los Anunnaki es lo siguiente. En un valle entre montañas en Oriente Próximo, en torno al 8200 a.C., un grupo que trajo consigo tecnologías nunca antes vistas, que compartieron con los grupos de cazadores recolectores del epipaleolítico tardío, como los natufianos. Estos individuos disponían de avanzados conocimientos en artes y ciencias, los conocimientos de una elevada cultura, y tuvieron el bien de transmitirlo. Etiopía puede ser considerada la cuna del Homo sapiens, pero Mesopotamia, hogar de Sumer, es la cuna de la civilización. Dice, no es lo mismo existir que construir una civilización. Y se pregunta, bueno, ¿y qué hay de Göbekli Tepe? Que se encuentra en Turquía, que lo están ahí los arqueólogos trabajando y cada día lo están redescubriendo. Las evidencias encontradas en este sitio arqueológico indican con toda claridad que ahí hubo algún más que mera existencia, teniendo en cuenta que el asentamiento tiene al menos 11.000 años, según las pruebas que han hecho, y eso están reconociendo los académicos. Tiene al menos 11.000 años de antigüedad. Göbekli Tepe sería más antiguo que cualquier asentamiento encontrado cerca de Ur. Así pues, quizás deberíamos considerar a Göbekli Tepe como la cuna de la civilización, pero el problema estriba en cómo definimos civilización. Hay que definir y por los patrones en qué se considera. Aquí hace otra pregunta. ¿Serían los Anunnaki los equivalentes a los ángeles de la Biblia? Conviene señalar que, aunque así fuera, esto no quiere decir que la interpretación bíblica constituye el relato completo, sino que simplemente existe una conexión. Esta conexión es una corriente que discurre a través de muchas religiones, tradiciones y culturas. Por eso le digo que voy a traer aquí libros que hablan sobre la Biblia y sobre las religiones. No voy a traer la Biblia. Todos, más o menos, la mayoría, han leído la Biblia, ¿no? Voy a traer libros que hablan sobre sus interpretaciones. Unos a favor, otros en contra, otros le dan otro tipo de interpretación, y valga la palabra de nuevo dicha. El filtro, pone aquí en letras grandes, el filtro del conocimiento tuvo su origen en Sumer. La educación sumeria era bastante sofisticada. Los alumnos comenzaban haciendo marcas
y aprendiendo diferentes palabras que no solo iban a necesitar para escribir correctamente, sino también para memorizar y traducir textos del sumerio al acadio y viceversa. Le daban importancia a la enseñanza, a la cultura. En el primer nivel educativo aprendían cuneiforme básico para pasar después a copiar textos literarios. Además, aprendían conocimientos básicos de derecho, matemáticas, agrimensura y otras habilidades necesarias para las actividades administrativas. Y también se formaban como escribas. En América del Sur encontraron una antigua vasija que parece tener escritura cuneiforme. Lo he visto, en programas de televisión, fotos, parece tener escrituras cuneiformes. Expliquémonos a ver, con esa distancia, donde estaba Mesopotamia, América del Sur. Se los dejo ahí, para que lo busquen. Hablan también de ingeniería genética. Lo que estos textos parecen indicar es que el jardín del Edén es en realidad el nombre que se le dio al primer complejo agrícola del mundo, en vez del lugar donde un único Dios, un único Dios creó a los seres humanos a partir de arcilla y de unas costillas hace 6.000 años. También parece que los Anunnaki eran seres reales, de carne y hueso, que comían, hacían el amor, peleaban y en ocasiones bebían demasiado. Lo que también podemos decir a partir de los registros sumerios es que estos seres parecían físicamente diferentes de la gente que habitaba en la zona antes de la civilización. Después se fueron. Esos Anunnaki, como dicen, a veces pueden ser los dioses, entre comillas, o se relacionan con los humanos y a comportarse quizás también como ellos. Se van uniendo ambas costumbres. La conexión sumeria con la astronomía, grandes desarrollos astronómicos. La astronomía moderna puede rastrear sus orígenes 6.000 años atrás, hasta Sumer. Los conocimientos y los avances técnicos de los astrónomos sumerios fueron tan destacados que posteriormente serían adoptados por los acadios, los babilonios, los asirios e incluso los griegos, como a partir de conocimiento de ellos. Ahora decimos cómo llegó, cómo se comunicaban, las grandes distancias, y el transporte era diferente que podríamos pensar nosotros ahora. Hay un sello cilíndrico que le llama VA243, que han proporcionado evidencias que indican que los antiguos tenían un pensamiento y unas capacidades bastante más avanzadas de lo que los arqueólogos e historiadores nos han contado. Hay investigadores que creen que los textos sumerios revelan el desarrollo y las estructuras del sistema solar, junto con una lista de los planetas y sus características. Afirman incluso que los sumerios sabían exactamente cuántos planetas habían o hay, y que eran sabedores del modelo heliocéntrico del sistema solar. Es decir, que ellos conocían que el Sol era el centro. Y después, ¿por qué vino Saturno? ¿Por qué después perseguían a los que lo planteaban? Hubo una amnesia. Se olvidó el conocimiento. Miren aquí a lo que se refieren. Miren aquí. Arriba se ve una estrella rodeada de planetas. Esto está hecho hace 6.000 años. Hace 6.000 años. Dice un esbozo artístico del VA243, así le llaman a este cilindro. Numeraciones que le van dando para irlo clasificando. Los vigilantes, también tenían otros nombres, que llamaban los vigilantes.
Aunque hay investigadores que puedan no estar de acuerdo, tras una cuidadosa investigación, considero que los vigilantes del libro de Enoch, que lo vamos a traer aquí, y del libro de los jubileos, que trataremos también, son de hecho los Anunnaki. A estas deidades se las hizo celestes y solo tras su fallecimiento se les dio culto al modo teocrático. Sí, interpretaciones. Todo radica en cómo se interpreta algo, esos hechos. Ya me planteé aquí en el capítulo 6, que se llama Dimensiones Superiores. Me pone una frase del físico teórico británico Stephen Hawking. La frase dice: puede haber galaxias en la sombra, estrellas en la sombra e incluso personas en la sombra. Interpreto que cuando le llaman la sombra es que otras dimensiones, a veces aparecen seres, entidades, los seres humanos las ven, las graban, le tiran fotos y después desaparecen tan rápido. Es interesantísimo el estudio de las dimensiones. Hablaremos de eso. Dice ella en el capítulo 6. He descubierto que puede que haya otro aspecto de los Anunnaki. Posiblemente un aspecto relacionado con otro mundo. Y surge a partir de la pregunta de dónde adquirieron estos visitantes antediluvianos la información de la que disponían. Uno podría preguntarse también de dónde sacaron sus ideas grandes pensadores, quizás como Nikola Tesla o Isaac Newton. Y hace una pregunta. ¿Podrían proceder de una fuente similar, quizás universal? ¿Podría ser una fuente de conocimiento situada en otro mundo? La confluencia entre el antiguo chamanismo y la ciencia moderna apunta a esta posibilidad. El chamanismo, usted sabe, habla sobre la magia. Podría tratarse de esto. Hay un escritor, creador de un libro, creo que se llama así, Dimensiones, estoy buscándolo, que él dice, es mucho más complicado de lo que pensamos. Yo interpreto cuando él dijo eso, que no es solamente que hayan otros seres que se han desarrollado en otros planetas y que tienen una cultura 1000, 2000 años, 3000 años más avanzada que la nuestra, que no es simplemente de eso, no, que es un poco más complicado. No solamente eso, que pueden venir aquí en su medio de transporte, sino que hayan dimensiones. Y también lo que se plantean los científicos, creo que fue Einstein que lo planteó inicialmente, cómo se puede desdoblar a través de túneles. Puede transportarse y evadir el tiempo. Lo que nos tardaría a nosotros miles de años, ellos quizás lo hacen en días, en menos tiempo. En días nuestros, los días de ellos son diferentes. Siempre me voy del tema, bueno, es del tema, pero me voy del libro. Un número sorprendente de civilizaciones de la antigüedad, la Harappa, la Sumeria, la egipcia y la mesoamericana, aparecieron en nuestro planeta casi simultáneamente, interesante, hacia finales del 3000 a.C. No hemos descartado la teoría que afirma que la cultura migró desde un único centro hacia el resto de los lugares del mundo. Pero Sumer, siendo la cuna histórica de las culturas, hasta la fecha se considera así, sobrepasó en su desarrollo a toda la población del planeta y fue el punto focal del urbanismo. Sirvió como hogar de los Anunnaki, que transmitieron unos conocimientos muy destacados a determinadas personas durante varios cientos de años. Es valiente la doctora hacer estos planteamientos. Usted me disculpa en un segundo, voy a tomar un poquito de agua, porque me he quedado con la garganta un poco áspera. Rápido, sencillo. Habría que averiguar si los Anunnaki necesitaban tomar agua. Hay que preguntarse eso. Seguro que sí, también. Aquí hay amplía. Dice, los nazis
También creían en estar en contacto con seres interdimensionales que les ofrecían diversas tecnologías y planos de ingeniería. Tales actividades de canalización tenían un lugar en la sociedad Vril, con V, le llaman V corta, R-I-L, Vril, cuyos miembros fundadores fueron 4 mediums, todas ellas mujeres, que decían canalizar mensajes de los alrededores de la estrella Aldebarán. Tengo en lista un libro sobre las investigaciones que hicieron los nazis en Nepal, en otros lugares, buscando y tratando de demostrar que ellos venían, eran los elegidos. Y se dice que quizás ellos tuvieron contacto y lograron desarrollar algunas armas, como estaban desarrollando los cohetes. Ustedes saben que después vinieron una serie de científicos alemanes, vinieron hacia acá y fueron los que participaron, ayudaron a enviar el hombre a la luna. Hasta el que estaba encargado era uno de ellos que trabajaron allí, pero eran científicos, hicieron su trabajo, los trajeron y ayudaron. Y en una de las preguntas que le hicieron a uno de los principales, él hizo una respuesta, preguntaron cómo ustedes lograron esto y él dijo, nos ayudaron. Y subió el dedo y lo dejó ahí. Ahí se quedó. Pone aquí un subtítulo que se llama El regreso de los Anunnaki. Según muchos autores, incluido Sitchin, que hablamos ahorita, Zecarías Sitchin, que tenemos libros de él, los Anunnaki van a regresar a la Tierra. Y estoy convencida, amplía ella, de que se va a seguir debatiendo sobre esto, tanto si viene en un planeta que desafía las leyes de la física, como si viene en una nave espacial metálica de los años 50. Eso lo dice irónicamente. Supongamos que vuelven, lo cual significa asumir que en algún momento se fueron. Es decir, si regresan, si vuelven, es porque estuvieron aquí y regresan de nuevo a nosotros. Yo pienso que sí, que en algún momento se va a dar ese contacto, si es que no se ha dado ya, si es que ya no ha ocurrido. Dejémoslo ahí. Y con respecto a las leyes de la física, se está planteando ahora con este nuevo telescopio que algunas cosas dicen, pero ¿cómo puede ocurrir? Esto está habiendo sorpresas, porque llega un momento, como se dice, dentro de los agujeros negros, después que se pasa, ya es otra física, ya ahí se alteró todo. Quizás de ellos tienen otro concepto de la física. Cuando me digo ellos, me refiero a nuestros hermanos, nuestros descendientes o ascendientes que se encuentran en otras galaxias. Yo sí creo, yo lo digo conscientemente, yo sí creo, estoy convencido que sí existen otras civilizaciones inteligentes. Vamos hasta el Sol, en el universo, en el vasto universo, en el infinito universo. Qué aburrido sería si estuviéramos solos. Espero que vengan en son de paz. Ya eso es otro tema. Esperemos que vengan en son de paz. Algunos dicen que cuando siempre ha habido encuentro en civilizaciones, la más desarrollada se impone sobre las menos desarrolladas. Ponen el ejemplo del descubrimiento de América, se puede poner otros más también, cuando llegaron los europeos a África, en fin. Se plantea eso que puede también ocurrir aquí, si vinieran. Esperemos. Pero es que, mire, es que se hubieran querido, con todo lo que sean videos que se han hecho, con todas las fotos que se han hecho de distintos, lo que le llaman objetos volantes no identificados, que hasta allá lo están reconociendo. Los militares están reconociendo que cuando están los pilotos han grabado objetos que no se saben lo que son. Y digamos que no se saben lo que son y que son de otro país. No, pero es que, como dice ellos, rompen todo lo que está escrito, rompen la gravedad a una velocidad enorme, no hay quien soporte interiormente. Esto no sé qué hay otra tecnología
que logren obviar la influencia de la gravedad, pero esos movimientos radicales en velocidad y en ángulos es difícil todavía en la tecnología que tenemos en el día de hoy. Y me amplío siempre y sigo con el libro. Me preguntan con frecuencia, continúa la doctora, qué teorías son las correctas. Y lo que digo es que espero que seas tú misma, las mismas personas, quien tome en consideración los puntos que he remarcado y lo investigues por ti misma. Simplemente recuerda que hasta las alternativas precisan de alternativas si queremos generar un verdadero debate para llegar a la verdad. La verdad está por encima del ego, importante para todos, y el culto a la personalidad que se está apoderando del mundo de los investigadores e investigadores alternativos nos está matando. Conviene que abordemos las ideas con un sano escepticismo. Como dijo el filósofo y científico René Descartes, la duda es el origen de la sabiduría. La duda es el origen de la sabiduría. Como dice, hay que olvidar el ego, como dice la doctora, y reconocer, no sé esto, o esto estaba equivocado. Traté de estar en lo correcto, pero producto de lo que hasta ese momento se sabía, estaba equivocado. Hay que reconocerlo y decir, mire, no es así. Como a mí le digo, me enseñaron. Bueno, era una costumbre. Bueno, hasta ahí llegaron. Pero bueno, la costumbre, ¿por qué estiraban los cráneos de los niños? Bueno, por alguna razón. Hay una frase, y aquí finalizo este bosquejo que he hecho de este gran libro. Lo que he leído no es ni el 10%, ni el 5%, mucho menos. Es para dejarlos a ustedes embullados a adquirir y profundizar. Muchas ideas se han quedado sin que yo lo pueda conversar con ustedes y hablar. Hay un científico astrofísico estadounidense famoso de apellido Tyson que allá por una frase dice: estamos todos conectados. Estamos conectados entre nosotros biológicamente. Con la Tierra estamos conectados químicamente. Y con el resto del universo, atómicamente. Con el resto del universo estamos conectados nosotros atómicamente. Lo dejo con esta frase. Les aconsejo que adquieran este bello libro, valiente libro. Voy a decir interesante, siempre digo interesante, pero es que los libros que traigo yo aquí es porque creo que son interesantes, por lo menos, es mi opinión. Les aconsejo que traten de adquirirlo. Pongan sus opiniones y digan qué piensan al respecto, si están de acuerdo, si creen que estamos solos o que no estamos solos en el gran universo, si piensa que hasta la fecha lo que se ha dicho es la línea correcta, o todavía hay que abrir la mente y decir, y como dicen, olvidarse del ego y decir, no, aquí hay algo más, no es simplemente como lo habíamos dicho. Pongan sus comentarios y si pueden también pongan la campanita, suscríbanse, pongan un like si les gustó este libro, bello libro, interesante libro, yo los aconsejo. Les agradezco, hoy me ha alargado más de una hora, pero es que lo requería esta hora. Les agradezco de nuevo, muchas gracias, suerte y hasta la próxima. Adiós.